Hola a todos y todas, yo soy Aitana y esto es Reír o Llorar, un programa donde vamos a intentar darle un toquecito de comedia a la historia del feminismo. Ahora que la semana pasada ya contextualizamos un poco y vimos lo que fue la Ilustración, hoy ya podemos hablar por fin de la Revolución Francesa, del terror, de Olympe de Gouges, de Mary Wollstonecraft y en definitiva de la primera ola del feminismo. Pero antes, si recordáis, en el podcast de la semana pasada, os pedíamos que nos contarais vuestras experiencias con el mansplaining, un tema que da para muchísimo y del que ya hablaremos con más profundidad dentro de un tiempo, así como de otros términos similares que en su mayoría proceden del inglés. Entonces voy a leer lo que me contaba una amiga que decía: pues la verdad es que yo no tengo una experiencia increíble con el mansplaining. Eso me hace pensar que quizás sí la he tenido, pero que está tan normalizado que ni me doy cuenta. Y eso para mí es de las cosas más preocupantes y de las luchas más importantes del feminismo. Yo siempre he tenido una manera muy abierta y expresiva de comunicarme y de moverme, y eso sí que se me ha criticado a veces con la excusa de la buena educación. ¿No te sientes así, que es de mala educación? ¿Es de mala educación o no me estoy sentando femenina, con una pierna en la silla o con las piernas abiertas? Por lo tanto, no me acuerdo de haber vivido ese mansplaining físico, que sí mental. Quiero decir, ¿quién no ha sentido que los hombres eran abusivos con sus reflexiones o sus discursos o sus piropos alguna vez? Pero sí me acuerdo de haber sido criticada por moverme de alguna forma supuestamente masculina. Pues bien, esto que me cuenta mi amiga es algo que estoy segura de que nos ha pasado a todas. El hecho de que se nos critique o se nos censuren conductas, actitudes, discursos, reflexiones, etcétera, por supuestamente no ser femeninos, es otra vez esa ansia que tiene el patriarcado de que cumplamos hasta el extremo con el estereotipo de lo que se supone que es una buena mujer, una buena niña, una buena adolescente, etcétera. Entonces, quizás ese mansplaining ya más puro y duro está más asociado a entornos de trabajo, a entornos más adultos, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso quizás es una de las formas de machismo que menos se vive en la adolescencia, que no quiere decir que no se viva o que no se pueda vivir, sino que igual está más presente en otro tipo de edades. Pero sí que es verdad que con el tema de la expresión y de los estereotipos y tal, a todas nos ha pasado con alguna cosa, pues por sentarse demasiado masculina, por cualquier cosa va a ser criticada por no ser considerada femenina, porque al final ese es el problema, ¿no? Que lo que se ha asociado con feminidad es algo incorrecto y es algo muy, muy, muy limitado, es decir, al final el género y lo que se espera de nosotros por este mismo género es una cárcel y es una prisión, sea masculino o sea femenino, porque aunque evidentemente el género que más sufre por este tema es el femenino, el masculino sufre de una represión importantísima, es decir, el no llores, que es de nenazas, es de chicas, es de niñas, mil cosas, ¿no? Cuando se les limita a los hombres sentir o expresar sus sentimientos por el hecho de que no, es que eso es de niñas, ¿no? Por asociarlo con algo femenino, pues al final les estás limitando a ellos, les estás generando complejos, les estás generando cárceles al final. Entonces yo creo que por eso mismo es importante recalcar que el feminismo al final es liberación para todo el mundo, independientemente de su género. Evidentemente hay una liberación, hay un foco especial en la mujer, puesto que es quien suele ser víctima de las violencias, es decir, pues la violencia de género, de las violaciones y de mil cosas. Pero eso no quiere decir que los hombres no sufran con el feminismo. Por eso mismo es de ser tonto no ser hombre y no ser feminista, igual que es de ser tonta ser mujer y no ser feminista. Al final es de ser tonto o tonta ser humano o humana y no ser feminista, porque evidentemente lo que el feminismo busca es igualdad y libertad para todo el mundo, que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana
sin que nadie lo vaya a criticar, siempre y cuando se respete a los demás y se cumplan unos mínimos, evidentemente. Eso tampoco vamos a ser aquí jauja, ¿vale? Entendedme lo que quiero decir, ¿sabes? Y bueno, después de este trocito aquí de experiencias y tal, ya podemos pasar a hablar del tema de hoy. Un poquito de musiquita y volvemos. Antes de hablar de la primera ola, tenemos que explicar qué fue la Revolución Francesa. Allí, en Francia, reinaba nuestro querido Luis XVI de Borbón desde la muerte de su padre a finales del siglo XVIII, en 1774, aunque su coronación tuvo lugar un año después, en 1775. Su consorte era, como ya todo el mundo sabrá, la archiduquesa de Austria, María Antonieta. Luis XVI nunca había esperado reinar, y cuando le tocó hacerlo, se rodeó de un montón de ministros y de consejeros que le pudieran ayudar. Cada vez las cosas se le empezaron a poner más complicadas en el terreno económico debido a la deuda pública que había en la época. No sé si os sonará esto de algo o qué. La gente se moría de hambre, pero la nobleza se oponía radicalmente a ceder aunque fuera un solo privilegio. Pero claro, como siempre, vaya nada nuevo. María Antonieta solía coincidir con los ministros más extremistas en las recomendaciones que le hacían a Luis XVI. La tensión fue subiendo durante su reinado y el 14 de julio de 1789 se produjo la llamada Toma de la Bastilla por parte de los revolucionarios, iniciando así la Revolución Francesa. El proceso que siguió a este momento fue muy complejo y también muy largo, así que, resumiendo, Luis XVI fue perdiendo poder hasta ser juzgado, junto con María Antonieta, acusados de traición a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. La condena, como ya sabéis, fue la muerte, con lo que el resto de detalles os los ahorraré. Una vez muertos ambos monarcas, se proclamó la República Francesa, y mira, ojalá poder decir que se ha mantenido todo este tiempo ininterrumpidamente, pero es que no. Entre Napoleón Bonaparte, a quien seguro que conoceréis también, la llamada Restauración y todo el resto de movidas, ha habido no sé cuántos mil intentos de acabar con la República y de restaurar una monarquía absoluta. De hecho, hay un señor por ahí que sigue diciendo que es heredero al trono de Francia. Por si fuera poco, el hombre es que se llama Luis Alfonso Gonzalo Víctor Manuel Marco de Borbón y Martínez Bordiú. O sea, vamos a ver. ¿Heredero de qué? Luis Alfonso Gonzalo Víctor Manuel Marco de Borbón y Martínez Bordiú, ¿heredero de qué? ¿De verdad pretendes ser heredero en el siglo XXI y teniendo ese nombre? Uno de los motivos por los cuales a los reyes y otros países europeos les resultaba preocupante la República Francesa y en general la Revolución en sí, era por el temor a que en sus respectivos reinos ocurriera lo mismo. Los ideales revolucionarios se extendieron como la pólvora. Todo el mundo quería igualdad de repente, y eso a la monarquía no le hacía ni le hace ningún bien. Precisamente si analizamos la historia, nos damos cuenta de que en la amplísima mayoría de los casos, por no decir en todos, este régimen hace que una persona, el rey, y los que le rodean, los nobles, vivan muy bien, mientras que mucha gente, el pueblo, no tiene acceso a veces ni siquiera a las necesidades más básicas, por no hablar de la ley sálica, que es básicamente aquella que prohíbe que las mujeres reinen por sí solas. Y es que eso es la antítesis de la igualdad. Pero bueno, amigas, es que así nos va. Y de la monarquía española ya hablaremos otro día, que me tiene contenta también. Pero bueno, volviendo a Francia. El hecho de que en un país la gente hubiera tomado de una forma tan bestia las riendas de la situación, harta de vivir como vivía, inspiraba a la población de otros lugares a hacer lo mismo. Si allí lo han conseguido, ¿por qué no aquí? Eso fue lo que cada vez más personas se preguntaban alrededor de toda Europa. Vaya, que la República era todo un peligro andante para la monarquía. De hecho, de este miedo que tenían los poderosos a perder esos privilegios de los que hablamos, surgió el maravillosísimo despotismo ilustrado, pero claro, aquellos que no se lo creían ni ellos. De aquí la famosa frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que resume muy bien la cara dura que tenían estas personas. En todo el proceso de la revolución, las mujeres estuvieron tan implicadas como los hombres. Hubo hasta marchas únicamente femeninas. Ellas solo deseaban que en lo que ellos llamaban antiguo régimen también se incluyera todo el machismo que tenían que soportar en su día a día, aunque por entonces, claro, el término machismo no existía. Pero
Oh, sorpresa, en ese nuevo mundo nada cambió para las mujeres, aparte evidentemente del gobierno y de ese tipo de cosas. Incluso grandes filósofos de la Ilustración, como el amigo Rousseau, mostraban un desprecio más que evidente hacia el género femenino. Y esto, amigas, es una prueba de que la misoginia lleva aquí toda la vida de Dios, y el patriarcado pues también. Pero evidentemente nosotras no nos íbamos a quedar calladas. Ahora vamos a hablar de las dos grandes feministas de la época, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Vayamos primero con Olympe, que en realidad se llamaba Maggie Gouges. Lo que pasa es que por hacerle un homenaje a su madre, el segundo nombre de la cual era Olympe, ella empezó a firmar como Maggie Olympe, y también por una confusión en la pronunciación de su apellido se cambió a Gouges en vez de Gouges, pero bueno, es un matiz muy sutil. Nacida en Montauban en 1748, a mediados más bien del siglo XVIII, esta maravilla de mujer fue casada a los 15 años con un señor llamado Aubry. El tema fue que el hombre duró muy poco, fijaos si era mayor, les dio para tener un hijo y ya está, pero con los 70.000 francos de renta que le dejó a Olympe, ella se mudó a París para dedicarse, pues entre otras cosas, a la literatura, que era su gran pasión. Cuando estalló la revolución, al principio ella se declaró partidaria y mostró públicamente su apoyo, pero una vez muertos los reyes, se inició una época muy oscura, conocida más tarde como el Terror, que ella no podía aprobar. ¿Y por qué se llamaba el Terror? Pues a ver, yo creo que el nombre es bastante elocuente, pero básicamente fue un periodo de represión por parte de los revolucionarios que entraron en una espiral de conspiranoia tal que acabaron mandando a Madame la Guillotine, de la que hablaremos ahora más en profundidad, a algunos de los propios ideólogos de la revolución por supuesta traición a esta revolución y a esta república francesa, como por ejemplo el caso de Danton o Desmoulins. Vamos a ver, en 1793, esa vez sí a finales del siglo XVIII, se creó el llamado Comité de Salvación Pública, que estaba liderado por mi amigo Robespierre, para, según ellos, salvar a la revolución de las múltiples amenazas que se cernían sobre ella. Como habréis notado, mientras decía esta frase, estaba haciendo el gesto de las comillas con mis dedos. Os lo traduzco. Estos señores, en nombre de la libertad y de una justicia inventada por ellos, iniciaron una dictadura de hecho. Crearon más de 20.000 comités de vigilancia que extendieron por toda Francia para controlar que todo el mundo fuera leal a la República, según sus propias ideas de cómo se es leal a la República. Y llegaron a dictar más de 42.000 penas de muerte en un solo año. O sea, es que esto es muy heavy, gente, muy heavy. Se cargaron a la supuesta extrema izquierda. Digo supuesta extrema izquierda porque aquello socialdemócrata con suerte, ¿vale? Que eran los seguidores de Jacques Sebert. Se cargaron a los moderados como Danton o Desmoulins, que he comentado antes, por considerarlos demasiado blandos. Y se cargaron también, evidentemente, a todo tipo de contrarrevolucionarios y de sospechosos de traición. Madame la Guillotine tuvo más trabajo que nunca, llegando esto a convertirse, las ejecuciones llegaron a convertirse en un espectáculo público. O sea, imagínate cómo estaba el panorama, que la gente se iba por las mañanas a pillar sitio a las sillas que ponían en las plazas para ver cómo guillotinaban a Peña, que es que nada tenía que ver con ellos, porque claro, no sabían quiénes iban a ser los condenados de hoy hasta que ya no estabas allí, ¿no? Es que yo flipo, o sea, imagínate una conversación entre las personas, rollo nada, aquí esperando a que llegue el acusado de hoy. ¿Y por qué lo matan? No, una de siempre, traición a la patria. Yo es que alucino, de verdad.